Sean todos muy bienvenidos a este video de la unidad 4, Sanidad y Alimentación Porcina. Este es el tercer video, que es Bioseguridad e Inocuidad de los Alimentos. Como recuerdan, comenzamos en el segundo video y hoy continuaremos estudiando todo lo relacionado a la bioseguridad en producciones porcinas. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar donde habíamos dicho, que es higiene del personal. Todo el personal debe tomar una ducha obligatoria, mínimo de 10 minutos, cada vez que ingrese a la granja. No debe orinarse en las duchas, las personas. La ropa y botas de trabajo deben de ser de uso personal, con su respectiva identificación específica para la granja y para cada actividad en la cual se van a utilizar. El personal no debe de ingresar con reloj, anillos, aretes, cadenas, gafas, teléfonos celulares, etc. al interior del área de producción de la granja. No es permitido comer, fumar, escupir dentro de las zonas de producción. No está permitido. Debe de existir vestimenta diferente y debe de estar identificada para personal de área sucia y para personal de área limpia. Podemos utilizar un color para cada área. Bueno, hay que desinfectar las botas cada vez que se entre y se salga a cada área y del galpón asignado donde está trabajando la persona. Debe de lavarse y desinfectarse las manos antes y después de ingresar a las áreas de producción. También al salir del camerino de la zona limpia hay que lavarse las manos. Si el personal presenta síntomas de enfermedad respiratoria, no podrá ingresar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia a la granja. El personal que trabaja en la granja debe someterse por lo menos una vez al año a exámenes médicos o cuando el caso lo amerite. Además de eso, se debe tomar en cuenta las regulaciones dadas por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud Pública. Se debe utilizar lógicamente el equipo de protección, que es la ropa, overol, botas, guantes y gorra, que son necesarios para cada área de trabajo de forma obligatoria. No hay vuelta de hoja. Y el trabajador de la granja no debe tener cerdos en su casa, ni estar en contacto con cerdos fuera de la granja. Eso es, como debe de ser. Ahora pasaremos a lo que es el control de ingreso de visitas al interior de la granja. Como ustedes pueden ver, debemos de proteger a través de las medidas de bioseguridad nuestra granja de las personas, ¿sí?, que son fuera de la granja y que tienen por una u otra cuestión que entrar dentro de la granja. Claro que sí se puede, pero para ello debemos de tomar algunas medidas, ¿sí? Y es la que vamos a continuación, ¿verdad? Bueno, para el ingreso de visitas a la granja se deben de cumplir los procedimientos de bioseguridad establecidos. Se debe registrar diariamente el ingreso y salida de la visita. En el caso de visitas, incluyendo las inspecciones o de las autoridades del servicio oficial del Ministerio de Agricultura, de Trabajo o el Ministerio de Salud, estas deben ser coordinadas con anticipación con el responsable de la granja para asegurar el cumplimiento de la cuarentena mínima de 48 horas de no haber permanecido en contacto la persona que nos va a visitar con otros cerdos. Entonces, vamos a recapitular. Para el caso de visitas de personas que sean del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Salud Pública
o del Ministerio de Trabajo para ver si se cumplen con las medidas de seguridad, debe de coordinarse con la persona encargada de la granja y deben de darse 48 horas mínimo de que la persona que va a llegar no ha estado en contacto con otra granja u otro cerdo. O sea, debemos de ser bien quisquillosos en este aspecto, porque si se nos mete una enfermedad, nos llegó la de San Quintín, ¿vea? Vamos a tener graves consecuencias. Por eso debemos de ser tan celosos. Bueno, no se debe permitir el ingreso a la granja de vendedores, de equipo, alimentos, medicinas, etcétera, etcétera, que lleguen a vender yuca, tomates, qué sé yo, nada. La puerta principal debe permanecer cerrada en todo momento, con un aviso que diga que se prohíbe el ingreso de personal que no está autorizado a la granja. Debe existir una entrada peatonal para las personas exclusiva y otra solo para los vehículos. Los conductores y ayudantes de los camiones no deben de ingresar a la granja, deben de quedarse en la zona sucia. Ok, ahora vamos a ver un video en el cual vamos a dar una explicación de cómo es el ingreso de una persona a nuestra granja, ¿verdad? Bueno, vemos que entra, ¿sí?, en la zona sucia. Ustedes pueden observar sus zapatos y sus manos están sucias. Se quita los zapatos, se quita el pantalón, la camiseta y luego se lava las manos. Ya está todo limpio y pasa a la zona de transición y se coloca tu uniforme limpio, tus botas, y de esta manera es como vamos a entrar, a pasar la transición de la zona sucia a la zona limpia. Se pueden dar cuenta de qué importante es, todos los pasos que hay que hacer. Pueden repetir este video por si quieren que les quede bien claro. Bueno, ahora tenemos el control de ingreso de los animales nuevos, que es otro rollo. Bueno, previo a la movilización de cerdos desde granjas o desde centros de venta, se deberá obtener, pues lógicamente, la guía sanitaria de movilización emitida por el Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí podemos ver, bueno, en la primera imagen, cómo se tratan los animales que van a llegar a la granja. Se desinfestan, ¿sí? Y después se van a revisar, ¿verdad? Para constatar si alguno no está enfermo. Y como ustedes pueden ver, ya se ocupa un traje de bioseguridad para no adquirir o transmitir enfermedades, ¿sí? Y los animales que ingresen a la granja, como ya les dije, deben de provenir de un predio o de una crianza registrada por el Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y que garantice su estatus sanitario. Asimismo, se debe designar una sola persona para el control de la cuarentena. No se recomienda adquirir cerdos en ferias o en granjas de dudosa procedencia por el alto riesgo de ingreso de enfermedades a nuestra granja. Y eso debemos de tener mucho recelo. Ok, los cerdos que ingresen a la granja deben de estar sometidos a un periodo de cuarentena antes de estar en contacto, lógicamente, con los demás cerdos, con los cerdos de nuestra propiedad. En caso de que se susciten problemas en los animales en cuarentena, el propietario de la granja o el encargado deberá reportar estos al Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de manera urgente.
volando al chilazo, porque si no, Dios me guarde. Los animales que ingresen a la granja deberán ser incluidos en el programa sanitario establecido en nuestra granja, porque se supone que ya tenemos un plan sanitario y ya hablamos de él. Para una cuarentena adecuada, se recomienda o recomendamos, los animales deben estar en un lugar lo más alejado posible de los galpones de producción. Bajo ninguna circunstancia se deben integrar los nuevos animales que acaban de venir inmediatamente con el rebaño existente, porque agarró fuego el cañal, señores. Se debe de tomar muestras de sangre para ser examinadas para ver si no hay alguna enfermedad. Se recomienda exponer a los animales al desafío, que es la actividad microbiana de la granja, poniendo estiércol de los animales de la granja, ¿sí?, en el piso del corral de los que han llegado, para ver si los resisten o no. Después del periodo de cuarentena, se realizarán un nuevo examen de sangre para comprobación antes del ingreso de los animales al área productiva. Debemos de estar seguros que no están enfermos. Asimismo, todo cerdo procedente de otro lugar que ingrese a la granja debe pasar por un periodo de cuarentena para evitar el ingreso de nuevas enfermedades. Y esta es una manera de resumir todo lo que hemos visto en lo que concierne a control de ingreso de animales nuevos. Ok, esto es bien importante. Esta imagen le he puesto porque debemos de tener un conocimiento de la trazabilidad del animal. Debemos de saber la trazabilidad. El nacimiento, cuál es su origen, cuál es el lote donde él nació, ¿sí? Debemos de hacer nosotros registrar la crianza y el sacrificio. Todo esto nos sirve para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tenga una idea de dónde viene el cerdo y para dónde va, dónde se crió y dónde se murió. Eso se llama trazabilidad y es una técnica, una metodología nueva, relativa nueva en el mundo. En algunos países es lógico que es normal, países como Estados Unidos, Europa, pero nosotros deberíamos, si no lo tenemos, deberíamos de ir ya pensando en esta cuestión. Aunque es muy difícil, pero no debemos, ¿verdad?, de tirar la toalla. Ok, ahora vamos a hablar con respecto a los animales enfermos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los animales enfermos? Bueno, ahí está las bacterias, ¿verdad?, que van a producir los virus que producen las enfermedades. Ok, la primera labor de cada día por parte del encargado de los animales, como ustedes están viendo, será de identificar, marcar y tratar los animales enfermos de acuerdo a las instrucciones del médico veterinario. Belleza. Si existen animales que muestran síntomas de una enfermedad desconocida, o sea, el encargado no sabe qué es, entonces se deben de aislar del resto de la población e identificarlos y ubicarlos al corral de enfermería existente en la granja. El corral de enfermería debe ser en un lugar distinto al de los corrales de cuarentena. Nada que ver corral de cuarentena con corral de enfermería. ¿Para qué? Para la integración de los animales enfermos, que no son los de cuarentena, que de cuarentena van donde están los nuevos. Bueno, los animales enfermos que están aislados no podrán ser incorporados nuevamente al corral de origen, que es el de cuarentena, por seguridad de los otros animales. Lo acabamos de decir. Si existen animales que muestran síntomas de una enfermedad común
por ejemplo, las enfermedades respiratorias o digestivas, estos animales deben ser identificados y pueden ser tratados en el mismo corral, con todo el grupo de los animales. Estamos hablando del corral de cuarentena, ¿sí? Entonces ustedes tienen aquí cuáles son las medidas que vamos a tomar de bioseguridad con los animales enfermos. Bueno, continuaríamos ahora con lo que es el control de ingreso de vehículos, que esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo vieron. Y es básico, todo vehículo que ingrese a la granja debe estar limpio, lavado, sin residuos de viruta, de granza o de acerrín u otro material utilizado para la actividad. ¿Sí? Todo vehículo que ingrese a la granja debe de que, primero, debe ser identificado y registrado por la persona que está en la entrada. Si viene de otras granjas, ferias o lugares donde venden, no se debe autorizar su ingreso. Debe de ser desinfectado con una bomba de mochila o con un arco de desinfección, como ustedes lo pueden apreciar aquí y aquí. Se debe señalizar el lugar, zona sucia, donde los vehículos obligatoriamente, no es que el motorista va a decir que mire, maestro, deme chance aquí, que no puedo. No, debe de haber un lugar obligatorio para parquearse y también debe de tenerse y respetarse las áreas de ingreso y salida de la granja. No va a entrar donde le dé la gana y no va a salir por donde le apunte la nariz o le dé la gana. Tiene que ser todo señalizado y debe respetarse. Para eso están los señores vigilantes. ¿Sí? Ok. El transportista nunca, pero nunquita de la vida, deberá de ingresar a la zona limpia de la granja. ¿Qué significa eso? Que va a ser un desastre. Por eso no debemos de permitir esto. Ok. En estas cuestiones de la bioseguridad debemos de ser cero tolerancia. Pues podemos destruir la propiedad y perder todos los cerdos y el trabajo, la producción sería una enorme hecatombe. ¿Sí? Saldríamos todos perjudicados. Y también hasta las personas que dependen del transporte y los consumidores, porque va a haber escasez de una u otra manera, va a hacer falta esta carne, estos productos. Ok, ahora vamos a hablar esto un poquito, vamos a poner atención, ¿verdad? Para que no nos confundamos. He tratado de darle una metodología, ¿verdad? Para que todos entiendan. Voy a tratar de explicarlo de una manera, pues, que todos entiendan. Porque esto del agua, pues, no nos confundamos. Pongamos atención. Primeramente, vamos a hablar del control y suministro del agua. En primer lugar, vamos a hablar de las instalaciones y control del agua. Aquí ustedes pueden ver las instalaciones y el control del agua. La instalación es el tanque donde se almacena el agua y aquí está la manera como debemos de llevar el control de la calidad del agua. Ok, entonces comencemos con las instalaciones y control. Se debe llevar un registro de los procedimientos de limpieza, tratamiento y análisis de agua, así como sus instalaciones, ¿sí? Utilizados en la granja. Las instalaciones de agua de bebida y de lavado deben ser exclusivas y evitar la exposición al sol, ya que eleva la temperatura de agua, y brindarles agua caliente a los cerdos va a disminuir su consumo y eso va a traer un estrés. Se van a deshidratar y vamos a tener un problema en la ganancia de peso. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, recomendamos que cada galpón cuente con un tanque de agua para suministrarles medicamentos.
O sea, entendemos que vamos a tener un tanque común, pero dentro del galpón vamos a tener un tanque individual. Y así de esa manera podemos, por ejemplo, aplicar el medicamento a través del agua del tanque de ese galpón. ¿Sí? Belleza. Continuemos. Vamos a hablar sobre que los tanques y mangueras de agua deberán ser lavados y desinfectados cada 15 días. ¿Sí? Los bebederos deberán ser lavados y desinfectados por lo menos una vez al mes. La instalación de los bebederos debe de ser adecuada, de modo que provea por lo menos 2 litros por minuto al cerdo. Ese es el flujo que mínimo que deben de tener. Durante el proceso de limpieza se debe evitar el contacto de los cerdos con el agua residual, ya que la concentración de los desinfectantes utilizados puede causar la muerte de un animal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va a utilizar el agua y lava, desinfecta y todo eso, esta agua con la cual usted ha lavado, sí, y ha desinfectado, no debe de tener contacto con los cerdos porque se pueden morir los cerdos, porque esa agua tiene jabón, tiene desinfectante, y esto puede causar que nuestro animal o nuestros animales queden oxisos. ¿Y eso es malo para nosotros? Pues claro que es malo para nosotros. Ok, ahora seguimos con los tanques de reserva. Es importante mantener tanques de reserva de agua para un mínimo de 3 días en caso de una emergencia. O sea, debemos de ser como el mono. De la rama, agarrado con los pies y con la cola agarrado de otra rama, por si se quiebra una, quedamos colgados de la otra. Eso significa que debemos de tener los tanques de emergencia. Ok, ahora vamos a hablar sobre los tanques de suministro de agua. Los tanques de agua para suministro a los animales siempre deben de estar limpios y tapados. ¿Por qué tapados? Para que no se caliente el agua. Ok. Para potabilizar el agua se recomienda el uso de una cuchara sopera de cloro granulado por cada 1000 litros de agua. El agua de bebida, entiéndase potable o potabilizada, deberá contener un mínimo de 3 partes de millón de cloro. El agua utilizada para la limpieza de la granja debe ser potable, no hay vuelta de hoja. Y finalmente, ¿sí?, se sugiere realizar análisis de agua cada año, ¿sí?, sobre las condiciones físico-químicas y microbiológicas de la calidad del agua que estamos brindando. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el suministro de agua. El inadecuado suministro de agua disminuye el consumo de alimento, lo que genera una menor ganancia de peso. Y vamos a señalar que el inadecuado suministro de agua podría ser un flujo muy bajo, menos de 2 litros por minuto. Entonces los cerdos, lógicamente, se pelean por tomar agua, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? Y entonces el cerdito no va a tomar suficiente agua. Y de la misma manera, la agua caliente, ¿sí?, el cerdito cuando comience a tomar el agua, la va a sentir caliente y no le va a gustar, no va a beber suficiente agua. ¿Está ok? Ok, entonces, sigamos. El agua bebida para el cerdo debe ser fresca, fría y en abundancia, como quien dice al Livingston. Asimismo, se debe disponer de por lo menos un bebedero por cada 15 cerdos que tengamos en la piara o galpón, en el box. Se debe garantizar
la administración permanente de agua potable. El agua no puede faltar porque si no, no vamos a ningún lado. Ok, ahora vamos a darle una chequeada a las cantidades recomendadas para el suministro de agua de los cerdos según su edad. Tenemos aquí en este cuadro el tipo de ganado porcino y el consumo de agua en litros. Madre en lactación, 40 litros. Madres en gestación, de 10 a 12 litros. Pueden ver cómo la madre en lactación consume una gran cantidad de agua porque lógicamente necesita dar leche. Y una cerda que no tiene agua no va a producir leche, ya que la leche es más de 99% agua. Las madres, los cerdos en la etapa de recría, de 2 a 3 litros por cerdo. Cerdas en reposición, de 10 a 12 litros. Cerdos en etapa de engorde, de 7 a 10 litros. Y los berracos, que son los rejeros, los meros, de 10 a 12 litros diarios. Ok, ahora pasamos a hablar sobre el manejo, almacenamiento y control del suministro de los alimentos, o sea, la bioseguridad de los alimentos. El cerdo es un animal que requiere técnicamente de una alimentación balanceada y adecuada. No se debe alimentar con desechos ni con mortalidad de otras especies como aves, tripas de aves, tripas de cerdo o de cualquier otro. No, porque se supone, eso usted lo puede hacer en una crianza de patio. Lo puede hacer en una granja semitecnificada, pero en una granja que se dedica a la producción industrial, en una empresa seria, definitivamente que no se puede, por lo menos yo no se lo recomiendo. Entonces, vamos, el alimento utilizado en la granja debe ser elaborado, debe ser comprado a terceros, ¿sí? Y debe ser adecuado para cada etapa productiva, etapa de gestación, lactancia, reemplazo, predestete, destete, iniciador, crecimiento, engorda, ceba, precría, acabado, como usted quiere. Cada alimento tiene su etapa. Si el alimento utilizado es elaborado dentro de la granja, debe cumplir con el requerimiento nutricional de acuerdo a la etapa productiva del cerdo, porque si no, no estamos haciendo nada. Ahora hablaremos del suministro del alimento al cerdo. Bueno, este suministro debe de ser de acuerdo a la exigencia nutricional y a la genética del cerdo. Asimismo, debe de estar a disposición permanente, al libitum, 24 horas, 7 días a la semana, que el cerdo coma. En los comederos nunca deben de estar vacíos, en especial en las etapas de crianza y engorde, o sea, de crianza y acabado, ¿sí? Se deben de utilizar alimentos balanceados de marcas conocidas, que tengan registro sanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si el alimento es medicado, tiene vitaminas, tiene desparasitantes, este debe ser prescrito por el médico veterinario encargado y con una dosificación adecuada. Se debe respetar las recomendaciones del fabricante, ¿sí?, del medicamento en dosis y el tiempo de retiro de la alimentación medicada. Se debe proveer alimento fresco al cerdo. No se le vaya a ocurrir darle la última bolsa que está en el fondo de la bodega, que está petrificada, está medio podrida y tiene esta telaraña. No, de ninguna manera. Va a perder usted miles de dólares por no perder una bolsa de $15 de alimento negativo. Entonces debemos de tener bien en cuenta que la bioseguridad debe ser una cuestión estricta. ¿Sí? Los restos de los alimentos. Voy a perder dinero. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a volver a utilizar. Nada.
Nada de eso. Se deben de retirar los restos de alimentos de los comederos antes de volver a llenarlos nuevamente. Sobre todo en el caso de las hembras lactantes, porque si no, se nos van también los cerditos recién nacidos. Se debe llevar un registro de consumo de alimento diario, estricto. Debemos de pesarlo y llevar el registro para así saber cuánto estamos invirtiendo. Si no, a la hora de los cubos, como decimos, no vamos a saber si perdimos o si ganamos, ¿sí? O cuánto alimentamos. Y es que eso nos puede ayudar. Les voy a poner un ejemplo. Si hoy nuestros cerdos se comen 100 libras de alimento en 24 horas y el día de mañana se comen solo 60 libras, ¿qué le está diciendo eso a usted? Le está diciendo que hay un problema, que el consumo ha bajado demasiado y entonces tendríamos que ir a la piara, ¿sí? Donde están los cerdos, a ver qué es lo que pasa, por qué comieron 100 y ahora solo 60. Pero es una manera de ponernos en alerta, por eso que el registro de consumo es importante. Ok, sigamos. Bueno, debemos, como ya lo dije y lo repetí y lo voy a repetir nuevamente, se debe utilizar alimentos balanceados, que sean garantizados y hay que verificar la fecha de fabricación y de vencimiento. Y además de eso, su registro sanitario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ojo, que no nos metan gatos por liebre. Ahora vamos a hablar de otra cuestión bien importante de los alimentos. Bueno, que es la cantidad recomendada para suministro de alimentos según la etapa del animal. Bueno, tenemos aquí tipo de ganado porcino, consumo de alimento y tipo de alimento. Tenemos madres en lactación. Vamos a dar más de 6 kilos al día y el tipo de alimento lactación. Madre en gestación de 2 a 2,5 kilogramos por día y el tipo de alimento es para gestación. Cerdos en etapa de recría hasta de 8 kilogramos, vamos a dar 400 gramos, ¿sí? De kilo y el alimento se llama predestete. Cerdos en etapa de recría, ¿sí? Que van de 8 a 12 kilogramos, vamos a dar 570 gramos y el alimento se llama destete. Todo esto es por animal. Y cerdos en etapa de recría, que es de 12 a 28 kilogramos, vamos a dar 1.050 y el alimento se llama iniciador o de cría. Y en los cerdos en etapa de recría o de acabado, ¿sí? Que son los cerdos que van de 28 a 54 kilogramos, vamos a dar 2 kilos 0.70 y el alimento se llama crecimiento. Ok, dicho esto, pasamos a lo que son los cerdos de etapa de engorde de hasta 95 kilogramos, 2.350 se llama engorde y finalizador, y para los reemplazos, en el caso de los berracos, 2.5 kilogramos a 3 gestación o lactancia. Ok, ahora pasamos a la siguiente etapa, que es, como ustedes pueden ver, no necesito decirlo, pero lo vamos a poner, el almacenamiento. Exactamente. Las bodegas deben de estar identificadas con un rótulo, ¿sí? Permanecer cerradas y tener ventilación y deben ser desinfectadas periódicamente. El almacenamiento del balanceado del alimento debe ser máximo de un mes si se encuentra en un clima frío y cada 15 días, no más de 15 días, para ambientes tropicales como el nuestro. Se debe contar con un lugar específico, o sea, una bodega para el almacenamiento de los alimentos balanceados. Deben de estar señalizados, deben de estar cubiertos, limpios, secos
El lugar debe estar cerrado y ventilado y debe tener puerta. Las ventanas de la bodega deben de estar protegidas con mallas para que eviten el ingreso de plagas. Todo tipo de plagas, de insectos. La bodega de alimentos debe ser de uso específico, ¿sí? Debe de estar alejada del almacenamiento de agroquímicos, nada que ver, de productos de uso veterinario, combustibles, etcétera, etcétera. Y no se deben almacenar alimentos balanceados conjuntamente con productos químicos plaguicidas, es lo que acabo de decir. Y se debe de utilizar pallets, cebos sobre el piso de la bodega de alimentos con una separación mínima de 15 centímetros entre cebos, trampas, lo que usted va a utilizar para permitir la limpieza, el flujo de aire y el control de plagas. Bueno, pasamos ahora a lo que son el manejo de los medicamentos. Aquí podemos ver cómo se debe de hacer o organizar un botiquín veterinario. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo. Bueno, antes de comenzar, debemos de decir que es más barato prevenir que curar. ¿Sí? Entonces, para cumplir con el programa de bioseguridad, debemos de tener un botiquín veterinario. En caso que se presenten enfermedades de declaración obligatoria, por ejemplo, la fiebre aftosa, fiebre porcina clásica, estas deben de ser reportadas inmediatamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería por el propietario o el técnico, ¿sí? ¿A dónde? A las agencias o a las líneas de contacto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, ¿cuáles son los elementos que debemos de considerar en el manejo? Disponer de un lugar para almacenamiento de productos veterinarios, ¿sí? Libres de polvo, rayos solares que pueden perjudicar la medicina, la van a arruinar, y humedad. Debemos de utilizar una refrigeradora exclusiva para el almacenamiento de vacunas, respetando la cadena de frío. Esto quiere decir que en esa refrigeradora no va a tener comida, no va a tener bebida, mucho menos va a tener la cerveza, el guaro, qué sé yo, nada, 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 la carnita asada, nada. Va a utilizar la refrigeradora únicamente con su rótulo, ¿verdad? Únicamente para vacunas, ¿sí? Para vacunas. Además de esto, debe de llevar registros del uso de todos los medicamentos en la granja. Registro con fecha, problema sanitario identificado para el cual se utilizó, marca, fecha de vencimiento, etcétera, hasta la magnífica. La prescripción de medicamentos debe ser realizada lógicamente por un médico veterinario. No se ponga a inventar, no suponga, no crea, llame al médico veterinario. Utilizar únicamente productos registrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. No vaya a andar haciendo brujería o que mira, dale de esto, dale agüita de tal cosa, nada. Solo medicamentos registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. O sea que tampoco vamos a comprar medicamentos chinitos que andan vendiendo por ahí en algunos mercados, ¿verdad? No, eso no. No podemos experimentar con algo que no es nuestro o con algo que sí es nuestro y que nos vamos a ganar la vida. Y que ahí nos jugamos pues todo. Debemos de siempre buscar lo mejor. Además de esto, debemos de verificar que el producto no presente sedimentos, sellos forzados, quebraduras, etcétera, etcétera, ¿sí? Que no esté sucio. Debemos de almacenar tal como recomienda el fabricante. Y se debe respetar el tiempo de retiro que conste en las indicaciones del medicamento antes del sacrificio del animal. Todo esto debemos de tomarlo en cuenta. Además de eso, el control de plagas. Es necesario un control de plagas adecuado ¿de qué?
de roedores, aves, insectos y malezas para evitar la entrada de enfermedades a la granja. Necesitamos realizar un plan para controlar las plagas presentes en la granja. ¿Sí? Ahí está, un plan. Llevar un registro de las plagas que existen y de los productos utilizados para el control de las mismas. Debemos de utilizar trampas para el control de ratas. Estos aquí son malignos, ¿sí? Y debemos de tener un croquis de la ubicación de las trampas o cebos dentro de las bodegas, sean estas de alimentos, sean estas de productos veterinarios o sea de materia prima, de agroquímicos. Debemos de tener un croquis de cada bodega para saber dónde están las trampas, los cebos. Eso es bien importante. Asimismo, debemos de colocar mallas, ¿sí? Para evitar la entrada de aves en las zonas de producción, en las ventanas, ¿verdad? Las trampas deben de ser colocadas en lugares estratégicos que no sean riesgosos para los niños, en algunos de los casos el personal y los animales que muchas veces se tienen. Para el control de las moscas se deben de utilizar insecticidas específicos para matar moscas. Debe de mantenerse la granja libre de ¿qué? De basura, desperdicios y escombros. Ahora vamos a estudiar los aspectos claves para la bioseguridad. Esto es algo así como un resumen de todo lo que hemos visto y es la última diapositiva de este video. Bueno, en primer lugar, debemos de tener los corrales de cuarentena alejados de las áreas de producción y asimismo debemos tener los corrales de animales enfermos lejos también de los corrales de cuarentena y los corrales de producción. Ok, sigamos. Debemos de respetar los periodos de cuarentena cuando los animales son nuevos, los animales que llegan, debemos de respetar. No se deben de introducir a la granja animales comprados en ferias u otros lugares, en rastros, ¿sí? Sin el cumplimiento de la cuarentena o lugares que no aseguren su estatus sanitario. Debemos de recordar que la mayoría de los animales movilizados en el país, su origen son de ferias, de rastros, de ferias comerciales o animales de tianguis, ¿verdad? Que son vendidos incluso solo para engordar. Esto, se me había olvidado, es la palabra tiangue. Aquí le decimos tiangue a los lugares donde se venden cerdos. Está el tiangue famoso, el tiangue del tránsito, el tiangue de San Rafael Cedro. Y si no me recuerdo, aquí en San Vicente existe un pequeño tiangue en el desvío de San Felipe donde se venden cerditos destetados. Entonces, mucho cuidadito. Otra cuestión es que las granjas productoras de cerdo deben de estar a un mínimo de 1 kilómetro de distancia entre ellas, una de otra. El agua. El agua debe ser apta para el consumo. Los alimentos deben ser balanceados y los insumos deben de ser transportados en vehículos limpios y desinfectados. Les pido disculpas por el timbre que escucharon. Los vehículos deben de llegar solo hasta la zona sucia. Hasta ahí, no más. El personal de la granja debe de estar bien instruido, educado y familiarizado con los procesos de seguridad. Es recomendado asistir a capacitaciones que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería o inscribirse en cursos como este para conocer la identificación de las enfermedades. También usted como profesional puede impartir capacitaciones
¿sí? O cursos de bioseguridad a los trabajadores que estén a su cargo, porque se supone que usted es a partir de ahora un experto en bioseguridad y nadie se lo va a dormir y usted puede enseñarle a cualquier persona que no tenga la mínima idea de lo que es bioseguridad. Ok, vamos a hablar acerca de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo debe de ser de uso exclusivo para la granja. No hay vuelta de hoja, nada que me la voy a llevar, en mi casa la voy a llevar. No, debe de ser solo en la granja. El personal de la granja no debe criar cerdos en sus hogares. Esto ya lo dije y lo mantengo. Si alguien trabaja en una granja, no debe tener cerdos en su casa, porque si no, es una bomba. Nos puede llevar a la granja todas las enfermedades habidas y por haber y vamos a tener una mortandad terrible. Ok, el ingreso de los visitantes debe ser mínimo y autorizado y planificado. De ser necesario el ingreso, se deben de seguir las normas de bioseguridad sin excepciones. Eso quiere decir que si llega el señor presidente de la República, Nayib Bukele, aunque sea el emperador, debe de cumplir con las medidas de bioseguridad. Ok, control de plagas. Se debe realizar un control periódico de ratas, roedores, insectos, aves, moscas y controlar la maleza que está alrededor de las instalaciones para evitar el ingreso de enfermedades. Asimismo, la recolección del estiércol y purines, esto de purines es el estiércol revuelto con el pipí, deben de realizarse de acuerdo a las normas ambientales que son dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Y finalmente, el desecho de los animales muertos debe de ser por medio de alternativas como compostera y losas de cemento. Y el manejo de los desechos de fármacos biológicos, agujas, jeringuillas, entre otros, deben de sujetarse a lo establecido en la norma ambiental vigente y a las recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Sí? Finalmente, se debe de llevar registros de todas las actividades realizadas en la granja. Ha estado un poco, pero ha valido la pena. Finalmente, despedirme. ¿Y por qué pongo a Batman? Porque ahora cada uno de ustedes, estudiantes de agroindustria de este curso, son expertos en bioseguridad, en producción de cerdos. Y al igual que Batman, ¿sí?, cuida Ciudad Gótica, ustedes lo harán con las producciones y granjas de cerdos que en un futuro, primeramente Dios, estén bajo su cargo. Por eso es que he puesto a Batman. Entonces, solo me resta darle las gracias, ¿verdad? Y decirles de que este es el último video. Después tenemos algunos videos de refuerzo que podrán verlos y que también tienen su autoevaluación. Una vez más, les deseo una feliz semana y nos veremos en la próxima unidad, si Dios así lo permite. Hasta la próxima.